Y esta tarde de viernes traemos aquí la tertulia final que nos ha acompañado durante todo este peregrinaje, durante todo este curso pastoral. En el mes de julio, bueno, pues nos harán unas indicaciones para algunas lecturas recomendables, pero hoy traemos esta última tertulia y con nosotros está Ana. Buenas tardes, bienvenida al Espejo. Hola, buenas tardes. Y Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el libro que esta tarde presentamos lleva por título El don de los años, envejecer con dignidad. Su autora es Joan Chittister y Ana, bueno, pues nos hablará un poco de la presentación de este libro. Ana. Bueno, pues el libro El don de los años, envejecer con dignidad, está escrito por una monja benedictina estadounidense que es periodista y escritora y estudió en la Universidad de Notre Dame y se doctoró en la Universidad de Pensilvania, especializándose en teoría de la comunicación. Tiene 87 años, entonces sabe de lo que habla. El libro tiene una estructura que consta primero de una introducción y luego 40 capítulos en los que siempre termina con una pequeña reflexión doble. Dijéramos, es como dos caras de la misma moneda y habla de una reflexión un poco más amable y un poco la reflexión también más negativa, todo enfocado, claro, al momento en que se está viviendo, de cumplir años y sobre todo pues estamos en la etapa como ya final de la vida, acercándonos al final de la vida. Después de estos 40 capítulos hay un epílogo y un agradecimiento final. Y bueno, también podríamos decir que hemos dicho que es americana, ¿no? Entonces, salvando las diferencias de la cultura americana, todas las reflexiones podemos aprovecharlas. Envejecer no es fácil y hay que tener demasiado arte para hacerlo con bastante dignidad. Pero ¿cómo enfoca la autora ese paso de los años, ese comenzar a envejecer? Porque, bueno, pues ya tiene cierta experiencia, ¿no? Lucía hablaba de que la autora tiene 87 años, de algo sí, nos puede decir. Es verdad que aunque tiene 87 años, en el libro casi se hace más hincapié en una edad más temprana. La edad de jubilación, ¿no? Sí, más de la jubilación, pero bueno, se habla de todo, desde que uno se jubila hacia adelante, ¿no? Y bueno, antes de comentar un poco qué piensa la autora, es verdad que en la tertulia, cuando hemos comentado este libro, pues por ejemplo, hay personas que ya estamos jubiladas, otras no. Las diferencias de cada persona, pues bueno, pues no son las mismas experiencias, ¿no? O sea, en este tema, como en cualquier otro, generalizar pues no es fácil ni suele ser acertado, además, ¿no? Y además una cosa que nos planteábamos es que, claro, no es lo mismo hablar desde edades que está la jubilación muy reciente que hablar, yo qué sé, cuando la jubilación hace 20 o 30 años que ha ocurrido. Hay una diferencia abismal. Quizás en ese momento estamos hablando más, me refiero a la tertulia, de oídas o de observación que algo vivido, claro. Pero bueno, la autora ya en la introducción dice una cosa que dice: la vida y el tiempo, literalmente dice, son materias fantasmales, porque nos pertenecen, pero no son nuestras. Sí, nos pertenece, pero nosotros... Y otra cosa que enfoca la autora es que la vida debería basarse en el ser y no en el hacer. Pero ella misma también comenta así que llevamos tanto tiempo, dice, viviendo el mundo del revés, que... Lo dice tal cual. Sí, lo dice tal cual, viviendo el mundo del revés, de que la verdad resulta hasta raro, yo que sé, en conversaciones habituales, en nuestra rutina, hablar del ser. Tenemos una vida donde lo que predomina es la acción, la rapidez, vale más lo joven que lo viejo, vale más lo rápido que lo lento. Habla de una cosa que nos ha parecido muy curiosa, dice, tenemos una mentalidad de videojuego, porque en el videojuego esto nos ha resultado muy interesante. Los personajes no sufren, no sangran, se desintegran simplemente. En parte parece que se está en la vida ocultando el sufrimiento. Pero envejecer, como decíamos, no es sencillo, hay que aprender a abandonar algunas cosas, Ana. Pues sí, realmente el planteamiento que hace este libro es que, bueno, envejecer no es fácil porque es ir dejando cosas por el camino. Yo, por ejemplo, yo no estoy en esta fase ni de jubilación, estoy en activo, ¿no?
pero sí que es verdad que todos tenemos alrededor gente que va cumpliendo años, nuestros padres, tíos o compañeros, amigos, y es verdad que se quejan, y yo creo que llegaremos, si Dios quiere, pues que las pérdidas, sobre todo físicas, a nivel de perder pues reflejos, estar más cansados, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, y entonces parece que nos centramos solo o se centran solo en esas pérdidas, y la autora lo que habla es de, ¿y las ganancias? Pues hay que a lo mejor centrarse en las ganancias que a lo largo de los años no solo son pérdidas, y sobre todo en esta época de la vida. Mirando las ganancias, eso te da pie para que cambios físicos que experimentas, el envejecer, no sea algo vergonzante, incluso que pone, ni que sea que no te avergüences de ello, ni que tampoco haya que resistirse, porque resistirse no llega a ningún lado, y que no es una fatalidad, es una etapa más. Eso es, yo también lo decía mucho en la tertulia, digo, qué bonitos son los libros, qué bonitas son las palabras, las páginas, y lo difícil que es cuando, me imagino, que vas perdiendo facultades, cuando ya no puedes hacer lo que podías, pues aceptarlo, la aceptación. Pero incluso yo lo sacaba, en la tertulia también lo comenté, digo, pero es que esto también es un poco a lo largo de la vida. Hay que aceptar muchas cosas a lo largo de la vida, porque no es todo lo que, como decía antes, que es la vida de los éxitos, todo lo importante. No, hay muchas cosas. Es el momento de aceptar, que no es fácil, pero que hay que intentarlo. Y luego también otra cosa que apuntaba en este momento de envejecimiento, sobre todo, pues la etapa más cercana a la jubilación, es que tienes más tiempo y tienes más tiempo para los demás. Yo desde luego lo tengo claro. O sea, alrededor mío, mucha gente que se acaba de jubilar, están ayudando en muchísimas ONGs, no solo de la Iglesia, sino que, comparten su tiempo. Y hay eso, mucha acción social. Claro, entonces, y por último, pues también hablábamos de la libertad que te dan los años. Había gente allí que decía en la tertulia, dice, yo sí, ya, quiero decir que no ves las cosas como las veías antes, no te da tanta vergüenza ciertas cosas, tienes más libertad para vivir sin máscaras y sin fingimientos. Hay menos dramatismo ante las situaciones, seguramente. Sí, y eso está un poco también, yo creo, enlazado a lo que te he dicho antes, aceptación. Pienso que está todo relacionado. Y de esa libertad y esa, pues prescindir de la responsabilidad que nos dan las obligaciones, Lucía. Sí, claro, laboralmente dejamos de tener responsabilidades, eso está claro, ¿no? Pero eso no quiere decir, y ahora voy a citar textualmente lo que dice la autora, eso no nos exime de la responsabilidad de devolver el mundo a Dios un poquito mejor, gracias a que nosotros hemos pasado por él. O sea que las responsabilidades no desaparecen. O sea, hay otro tipo de responsabilidades, ¿no? Ella habla de que hay que vivir con plenitud, que hay que crecer, hay que intentar crecer y mejorar cada día. Pero esas limitaciones yo creo que nos hacen más sensibles a las necesidades de los demás. ¿Lo dice la autora? Lo dice la autora y en eso estábamos todas de acuerdo. Nos hacen más humildes y nos hacen más pacientes. Fíjate, una tontería quizá, una anécdota. Yo muchas veces, a lo mejor estoy en misa o en cualquier otro evento y raro es la vez que no suena un móvil de alguien muy mayor. Bueno, pues a mí el comentario que siempre se me ocurre es, allá llegaré. O sea, ser más comprensivo, entender más las situaciones, ¿no? Perdonar, disculpar. El perdón no es que sea algo característico de esta etapa. Además es algo que también lo hemos comentado en otras tertulias, humanamente casi imposible. Pero bueno, con el cable que nos echa Dios, vamos tirando. Y eso es que es una sanación interior, realmente beneficia más al que perdona que al perdonado. Yo, eso lo veo bastante claro, ¿no? Entonces, un poco por ahí, las responsabilidades. Y el paso de este envejecimiento hacia la muerte. ¿Qué miedo nos da hablar de la muerte? ¿Cuánto lo hemos alejado de la sociedad? Pues sí, la muerte la retiramos y las apartamos sobre todo de los niños y de los jóvenes, como que todo es muy bonito, todo... Pero curiosamente, si os fijáis,
la cantidad de exposiciones que se hacen a los niños a través de las pantallas, televisión, juegos, donde hay muerte, hay violencia y es algo de lo que se supone que luego tiene a tu hijo y a tu hijo joven lo proteges. Y no nos damos cuenta de que está entrando Yo no por diría otro la lado. palabra proteger, diría alejar. Alejar. Y entonces, bueno, es una contradicción, porque ellos están viendo también la muerte a lo mejor incluso más cruda que si a lo mejor tú le explicas cómo la muerte está dentro del proceso de la vida. Y es que es una cosa que nuestros mayores, ya sabes, con los refranes, para morir nacemos y olvidado lo tenemos. Entonces, y desde el punto de vista cristiano, vamos a ver, se supone que nos preparamos para un encuentro. Lo que decía antes también de que el autor hablaba de que hay muchas pérdidas, pero tenemos que seguir creciendo en esta etapa, habla mucho de a crecer en la espiritualidad. Porque tenemos mucho más, yo creo que hay más tiempo para más silencio, no tenemos tantos horarios que cumplir, tanta rutina vorágine que nos hacemos más reflexivos con la edad. Y tenemos también más tiempo, porque es que para reflexionar y para el silencio hay que buscarlo. Y ahora mismo en este mundo no lo hay. Bueno, pues en la radio tampoco, o sea que las conclusiones de este libro. Bueno, pues vamos a tratar de hacer alguna conclusión. Bueno, una de las cosas de las que habla la autora es de una lacra frecuente en la ancianidad, que es la soledad. Pero eso lo sabemos todos. Eso no hace hemos falta hablado que muchas veces en este espacio. Algo duro y está ahí. No es lo mismo que ella dice que el último momento de la vida, eso es otra cosa, ¿no? El último paso lo tenemos que dar solos. Morimos solos. Es fundirnos con Dios y eso sí que es algo totalmente hacerlo. Hay un capítulo al final de los últimos que habla del legado, lo llama así el legado, haciendo la diferencia entre testamento y legado. Testamento como los bienes materiales o patrimonio que dejes o tal, y el legado pues claro, algo más, ¿no? O sea, si realmente hemos hecho hincapié en ese ser en lugar de hacer, en ese dedicar el tiempo que decían a los demás, volcarnos en los demás, probablemente nuestro legado sea más rico, probablemente, ¿no? Y otra de las conclusiones es un poco lo de vivir en plenitud que decíamos antes. Hay una frase muy atinada de ella que dice, vivir hasta que muramos. No morir en vida, ¿no? Intentar vivir hasta el último momento. Pero yo, Marta, creo que podríamos acabar diciendo que no hay que idealizar nada. No se trata de idealizar nada. Nos pueden estar escuchando diciendo, qué bonito, claro, ¿no? Qué bonito, sobre no. todo las personas mayores que... No es fácil, lo hemos dicho desde el principio. No es fácil, evidentemente. Y depende mucho de las limitaciones de cada persona. Cuando empiezas a ser dependiente, cuando empiezas a que te puede fallar la memoria, 1000 cosas, todos sabemos que no es nada fácil. Pero bueno, cada etapa de la vida tiene su lado aprovechable y útil, ¿no? Y desde luego hay que buscárselo. Además, la vida creo que se nos ha dado para gastarla. Y yo creo que la mejor forma de gastarla es gastarla con los demás, otros. En beneficio de los demás, sinceramente. Pues muchísimas gracias, Lucía y Ana, por estar esta tarde con nosotros y desearos un feliz verano y un feliz descanso. Igualmente. Que Ana para mira todos, con carita como para diciendo, todos. yo ya lo necesito. No, lo para necesitamos todos. El descanso es bueno verano, para todos. claro que sí. Gracias, encantada de haberos tenido este año aquí. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.